Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Abrimos nueva edición de La Lengua Desatada para seguir hablando de muchas cuestiones a través de las palabras. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con la botánica y también con los pueblos de la provincia de Salamanca. Vamos a hablar de fitotopónimos. De esa palabra ya nos habló en su día Raúl de Tapia, Raúl Alcanduerca, cuando hacíamos nuestro programa confinado. Hoy está aquí presencialmente. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, bien. Encantados de recibirte de nuevo. La última edición que tuvimos contigo presencial, la primera vez que viniste al programa, nos dejaste por aquí una hoja de un cerezo que está metida en la caja de las palabras, ahí está, Sí, sí. y las semillas de escaramujo que nos han dado un juego luego para investigar en casa. Hemos jugado con el escaramujo y nos hemos dado cuenta de la cantidad de escaramujo del rosal silvestre, ese fruto, que hay por el campo. O sea, ya nos dices tú siempre, atentos a lo que vemos alrededor y se nos pasa desapercibido, ¿no? Eso es lo que hacemos en este programa, hablar de plantas, hablar de lo que nos rodea y en este caso de la relación de pueblos de la provincia con el mundo vegetal, pero tú, hay muchísimos, entonces has escogido los que tienen algo que ver con la época, ¿verdad, Raúl? Exacto. El conjunto de los pueblos y entidades de menor tamaño salmantinos pueden contener más de 200 vocablos asociados a la vegetación, a la flora, lo cual es tremendamente llamativo, porque uno siempre se pregunta cómo se le pone nombre a un pueblo en origen, porque una vez que decides cambiarle el nombre al pueblo, hay pueblos que han cambiado de nombre, como Arroyo Muerto, ¿no?, que es San Miguel de Robledo, de los Romedales, o Muelas, que cambió por Florida, de Liébana, Florida, de nuevo tenemos ahí nombres vegetales, fue una decisión de los propios pueblos, ¿no? Pero aquellos que desde el principio se han llamado de la forma actual, o por lo menos de una manera muy semejante a la homóloga, al origen, te deja desconcertado. ¿Por qué un pueblo de repente decide, por empezar por algún lado, decide llamarse Agallas o Bogajo, ¿no?, cuando son dos términos que hacen referencia literalmente a esto? Nos has traído. Sí, a las abogallas de los robles, a las cecidias, gallaritas, que incluso en el caso de Agallas forman parte del escudo del pueblo. Tiene 4 hojas de roble en cruz, cantonadas con 4 abogallas, ¿no? Abogallas es el nombre más común en la provincia, porque cuando ha llegado Raúl con estos objetos que sueles traernos, con estos elementos de la naturaleza, una de las compañeras del programa, María, decía, en mi pueblo se llaman abogallas. Y yo digo, en mi pueblo, en mi ciudad, en Béjar, voy a decir ciudad, que no les gusta mucho, no nos gusta mucho eso de pueblo, pues lo llamamos gallaritos o gallarutos. Porque la cantidad de derivaciones que tiene es altísima: abogallas, abogallos, gallaritas, bogallas. El término botánico más técnico, digamos, es cecidias, y al final son un conjunto de materias de serrín. Si abriéramos una de estas nos encontraríamos con serrín en el interior, que deposita el roble alrededor de la picadura de una avispa. Una avispa hace una puesta de una serie de larvas y en el interior vamos a encontrar ese huevo con la larva, en caso de que todavía no haya salido, y cuando ya hay un hueco en el exterior es que la larva ha salido. De hecho, muchos pájaros lo saben y terminan buscando en el interior esas pequeñas larvas de las que se van a alimentar. En ese caso nos vamos a encontrar con estos agujeros, ¿no? Claro, que un pueblo en un momento dado decida poner ese nombre al conjunto de casas tendrá que ver, interpreta uno, con la abundancia, ¿no?, de las abogallas, en el entorno, ¿no? Con lo cual, al final, toda esta cultura pastoril que se da en esta zona del suroeste salmantino ha hecho que los nombres de entrada y de salida, que suben y bajan por el Camino de la Plata y atraviesan la Sierra de Gata, en ese ir y venir, hayan enriquecido la forma de llamarlos. Hemos empezado por agallas y bogajo. Sí, también tiene que ver con lo es mismo. una derivación exactamente igual, de abogalla, de bogalla, de gallaritas. De hecho, en estos pueblos los niños cogían estas bolas y las llamaban vacas, porque con ellas decoraban, le colocaban palitos como las patas,
los cuernos se hacían encierros igual que hacían sus mayores en las celebraciones. Con los gallarutos, yo reivindico, la mía, Perfecto. gallaruto. Hay unos pueblos que quizá a nuestros espectadores no les suenen demasiado, a los que vivan un poco lejos, como son Barceo, Barceíno. ¿Qué tiene que ver esto con qué planta? La planta es una gramínea muy grande, es como una macolla de hojas muy finitas, que de hecho son así, aunque tienen una forma como melenuda, y luego tiene una espiga muy larga, que muchos pueblos la utilizan de ornato en los jarrones, parece un gran plumero. La planta, el nombre científico es Stipa gigantea, porque forma grandes estepas en zonas de granito, donde hay poco suelo, y han sabido los lugareños transformarla en escobas, en escobas muy humildes, escobas para barrer las zonas de la lumbre, las brasas más grandes, telas de araña, porque las enmangaban con los palos, incluso las han utilizado para encalar, ¿no? Al colocarles un palo y encalar las fachadas. Y aquí tenemos en los berceos una materia vegetal que ha sido urdimbre, se ha utilizado en cestería y ha permitido también hacer cestos que apenas se ven ya. Es una planta complicada a veces de trenzar, con lo cual su uso no ha quedado como el mimbre o como el castaño, como el abogallo, el avellano, ¿no? Me iba yo a las abogallas de antes. El caso es que encontrarte todavía estas escobas dice mucho, ¿no? de una cultura de aprovechamiento extremo de los recursos naturales, incluso con las raíces, en las zonas que están colindando con Ávila, con las raíces se hacían unos cepillos duros para limpiar las zonas más encostradas de las cazuelas o los suelos que eran, digamos, más sucios. Claro, el ver toda esa disposición de plantas al servicio del hogar, de la casa, lleva a pensar la cantidad de especies que se han utilizado en este caso como escobas, como baleos, ¿no? Las plantas que han tenido ese tipo de usos, si las contáramos, superarían la veintena, porque unas no servían para lo mismo que otras, no servían las mismas plantas, que eran las escobas de las encinas, para barrer las eras, que las que sacaban la ceniza del entorno de la lumbre, de la chapa, que se utilizaba la ciacina, que es una gramínea muy pequeña. Tendría que ser unas más fuertes que las otras. Y bueno, todo esto tiene que ver con esa planta, Barceo, Barceíno, Barcial y Barcialejo, me decías también, ¿no? Sí, Que había... al final es un gradiente del tamaño de los pueblos, ¿no? Cuanto más largo es el nombre, más pequeño es el pueblo. Es verdad, Barcialejo. Y esto está en la zona de la Ramajería, que por cierto, sí. La Ramajería, muchos salmantinos no sabemos ubicarla muy bien, ¿verdad? Sabemos muy bien dónde están las Arribes, dónde está la Sierra de Béjar, la Sierra de Francia, la zona de Peñaranda, el campo de Peñaranda, pero la Ramajería era menos conocida. Todas, ¿no?, esas zonas de Vitigudino, de los entornos de Vitigudino, hay veces que hay pueblos que al ser cabeza administrativa tienen tal potencial de nombre que absorben, ¿no?, la imagen de los que hay alrededor. Y siempre hay zonas perdidas, ¿no? Hay una zona de los despoblados en la carretera de Béjar, pasado Santi Spíritus, que de repente en el mapa ves que hay un hueco inmenso, porque todos aquellos pueblos se convirtieron en fincas. Y en el caso de Vitigudino, hacia el sur-suroeste, también ocurre igual. Yo creo que todos los pueblos que no tienen una carretera de travesía, ¿no?, las carreteras principales, se van a quedar en el anonimato, ellos y las comarcas. Pues está bien aquí mencionarlos y recordar la Ramajería y estos pueblos que tienen que ver con el Berceo. Pueblos vinculados al roble. Ya hemos empezado hablando de las agallas o de agallas y de bogajo. Hay pueblos vinculados al roble, a las encinas, a los alcornoques. ¿Cuáles son? En el caso son todo el grupo de lo que llamamos los quercus, ¿no?, las quercinias, que son los robles, las encinas, los alcornoques y los quejigos. Ahí tenemos, como forma parte de nuestro paisaje habitual, seguramente la mayor parte del paisaje arbolado de la provincia de Salamanca se reparte entre estos 4 árboles, ¿no? Ahí tenemos lugares como todos los carrascalejos, todos los pueblos que tienen el nombre de Carrascal o Carrascalejo, Quejigal, Alcornocal, todos los que llevan al roble, Rebollosa, Robleda, Robledo, Robledo Hermoso, Robliza de Cojos, pero luego también nos perdemos en algunos que a veces están más cerca de los que nos pensamos y que están vinculados también a este grupo de árboles, que serían Carvajosa de la Sagrada y Carvajosa de la Armuña.
Las carbajosas vienen de los carbajos, de los carballos, que realmente no se refieren al roble carballo del norte, sino que en estas tierras se haya denominado carbajo o carbizu al quejigo, que está a medio camino entre el roble y la encina. Recuerdo a un sacador de corcho de Valdelosa, el señor Remigio Sánchez, que me contaba que los palos, las varas para sacar el corcho hembra, que era el que ellos aprovechaban, eran de palos de carbizu. Y yo decía, ¿cómo van a tener aquí carballo si no se da en esta zona? Hasta que me enseñó el árbol y era un quejigo. Al final son derivaciones de los nombres de otros árboles, ¿no? Ahí hay, pues claro, toda la conjunción de lo que vemos como paisaje y que en este momento está produciendo la montanera, la bellota que va a facilitar el engorde del cerdo en el monte, y que describe esa manera de salir las bellotas a los árboles como beceros. Los árboles beceros son los que unos años dan muchísima bellota y otros años esa producción es muy escasa. Normalmente esa asimetría o esa irregularidad va a responder a las condiciones climáticas, o mejor dicho, meteorológicas. Si el árbol ve que el año viene complicado, seguramente produzca más bellota de la habitual, porque es una manera de resistencia, ¿no? De decir, bueno, igual yo troncho, caigo, pero mis bellotas van a tirar para adelante. Y cuando el árbol nota que la meteorología va a ser más bondadosa, pues mantiene reservas y no produce tanta... Es como el mundo al revés, ¿no? Pero qué inteligentes, sí, qué sabios. La inteligencia vegetal que define Stefano Mancuso, ¿no? Interesantísimo esto que nos cuentas. Bueno, vamos a hablar de otro fruto precioso que es el madroño, ¿no? Porque es que tiene un color maravilloso. Los madroños dan nombre también a otros pueblos. Sí, el pueblo de Madroñal, nunca mejor nombrado, ¿no? El lugar que produce madroños es un madroñal. Te he traído uno de esos cuadernos de campo que... Ah, sí, esos que tanto me gustan. Que te gustan. Que tienes con esos dibujos porque preciosos. Porque vemos que ahora el madroño es de los pocos árboles y arbustos que está a la vez en flor y en fruto. En este momento está en ambas situaciones a la vez. Curiosamente está cuajado de pájaros, porque los que no van a comer estas fructificaciones rojizas están revoloteando en torno a las flores, que siempre tienen un montón de pequeños mosquitos, ¿no? Entonces el que no es frugívoro va a ser insectívoro. Al final, en torno a un madroño te puedes encontrar unas 12-14 especies de aves completamente distintas. Y es curioso porque el nombre científico del madroño, que es Arbutus unedo, Arbutus viene pues, evidentemente de una derivación de árbol o de arbusto, pero unedo viene del término edulis, comer, boletus edulis, ¿no? El boletus que se come, en este caso Arbutus unedo, quiere decir comer solo uno, ¿no? Porque el madroño tiene la capacidad de tener una fermentación alcohólica en el propio fruto y realmente no termina emborrachando. Lo que le vas a coger es un dolor de estómago o de cabeza severo, ¿no? Una especie de mareillo, ¿no? Sí, un malestar. El tomar Por eso muchos madroños. Ya los antiguos nos decían en ese nombre, en ese latinajo, que unedo, que solo uno. Solo uno. Bueno, pues madroñal, donde hay muchos madroños. Y endrinal, pues obvio también, ¿no? Endrinal igual, es de esos lugares que están bien colocados. Y este es un color, el del endrino, muy escaso en la naturaleza. En la naturaleza no está muy presente el azul. Si lo pensamos, son muy pocas las floraciones que tienen un azul intenso con respecto a los rojizos o los amarillos, y en el caso de los frutos es igual, son muy escasos los frutos que tienen esta coloración. Responde a unos pigmentos que son los que estamos viendo ahora en la naturaleza, los pigmentos del otoño, y en este caso son las antocianinas, ¿no? Los pigmentos azules de las plantas, plantas cianinas, ¿no? Ese color cian, ese color azulado, aunque realmente va del azul a unos rojizos muy marcados. Es el discurso de los pigmentos vegetales en este momento del campo. Pues esas son las endrinas que nos encontramos en endrinal, que tienen ese color tan bonito y tan particular. Que nos bruños les dicen en Salamanca. Bruños, es cierto, sí, es una palabra también muy común. Las nueces están en el nombre de algunos de los pueblos de la provincia. Tenemos también, aquí dos, Val de la Noguera y Noguez. Val de la Noguera es el valle de la Noguera y Noguez es una manera de nombrar también las zonas de producción de nogales. Hay pueblos en Castilla y León, los Nocedos y las Noceras, Nocedo de Curueño, ¿no? En el Alto León,
Incluso hay nombres tan bonitos como los canarios, que le dicen al nogal, le dicen el nuecero o la nuecera por la producción de nueces. Y recordar que de esa cáscara verde que rodea a la nuez sacamos la nogalina, que es la que nos permite teñir los muebles de un color oscuro. Es decir, hay un montón de usos vinculados a los tintes de las plantas que no solo se van a los muebles, sino que también se van a las ropas, con un gradiente del amarillo al marrón, marrón oscuro muy marcado. Estamos hablando de plantas que dan nombre a pueblos, a localidades de la provincia de Salamanca y que en este momento pues, están en plena ebullición, ¿no? Nos estamos encontrando por el campo. Pero me sorprende que cuando preparábamos esta conversación me hablabas de perales y digo, bueno, ¿los perales ahora? ¿Hay perales? Hay perales ahora de invierno, hay peras de invierno, es una de las pérdidas más grandes que estamos teniendo en toda Castilla y León y la provincia, que son los frutales autóctonos. Los frutales tienen un sabor peculiar, los que son de la tierra, no son frutas tan de pasarela, no son frutas tan esplendorosas, son de menor porte, de formas más irregulares, pero el sabor es incomparable, o sea, la intensidad que tienen son tremendos. Y así tenemos pueblos, todos los peralejos, peralejos de arriba, peralejos de abajo y peralejos de Solís, que son nombres hermosísimos, ¿no? Y que la coloración que tienen ahora es muy parecida a la de los cerezos, porque tienen esta variación, tienen estos mosaicos de color, todas estas teselas en las que estamos viendo los verdes, que son las clorofilas que se van licuando, van desapareciendo y dejan ver las capas de color que hay debajo. Es decir, las hojas no se ponen amarillas, sino que pierden el verde. Es como si se quitaran una túnica y lo que vemos son los colores que están por debajo del verde. En este caso estamos viendo los amarillos, que son las santofilas, estamos viendo los naranjas, que son los carotenos, y estamos viendo los rojizos, que en muchos de los casos venían, como os comentaba antes, de las antocianinas. Entonces nos dibujan, en el caso de los perales, estos lienzos tan hermosos, ¿no?, que cuando aparecen manchas perdidas de pequeños organismos o pequeños hongos, los japoneses lo llaman bakuraba y buscan estas coloraciones de manera con fruición, ¿no?, como decíamos el otro día. Sí. Y si os dais cuenta, tienen ese patrón similar unos y otros, ¿no? Perales y cerezos. Ajá, pues perales, peralejos de arriba, de abajo y peralejos de Solís. Los perales de invierno, también nos fijaremos. Es curioso esto que has dicho, de todo eso está ahí, debajo de la hoja, o sea, ese amarillo está escondido debajo del verde, ¿no? Ese amarillo y esos ocres, es bonito. Las cerezas, ¿qué me cuentas de cerezas? Porque también hay unos cuantos pueblos... Sí, tenemos cerezal de Peñarcada, cerezal de Puertas y cereceda. Y aunque ahora no estén produciendo frutos, nos están produciendo colores. Todos los rojos que vemos en el entorno de los montes, cuando se pierden en pequeños píxeles entre los robles, son cerezos que han ido plantando las aves, que han ido consumiendo esas cerezas, han dejado los huesos por ahí perdidos y aparecen entre los robles. Cuando los vemos agrupados en los vallecillos de los pueblos, es que pertenecen, ¿no?, a esas cerecedas que se aprovechan durante los meses de producción. Pero en este momento, cuando veamos esos rojos en el monte, con gran probabilidad van a ser cerezos, y si vemos en las zonas de las riberas o en las lindes entre las fincas estos matices también rojizos, o son los escaramujos, que son punteaduras, o si ya se ve una mancha grande rojiza, van a ser los perales y los piruétanos. Los cerezos, ¿no? Y cerezal, ¿hay muchos nombres de pueblos de Salamanca que sí, tienen? te contaba el cerezal de Peñarcada, el cerezal de Puertas y en la Sierra Cereceda. Sí. Cereceda, cerezal de Puertas, ¿por dónde está? Son todos, estos pueblos están colocados, cerezal de Peñarcada están colocados hacia el oeste salmantino y Cereceda es uno de los pueblos de la sierra, ¿no? Hay otro pueblo que lleva en sí mismo también el nombre de otra planta, que es hinojosa, el hinojo. Sí, ¿el hinojo ahora cómo está? ¿Es época de qué? El hinojo es época de recogerlo para tener las semillas. Se nos está ya pasando un poco, están muy secas, pero yo las he recogido esta semana y todavía es el momento de esa intensidad. Pero ahora con el veranillo de San Martín y de San Miguel se produce una salida de las hojas muy tiernas que van a pasar el invierno como hojas nacientes, y estas están recogidas, estas que vemos tan filiformes, tan con formas de... Qué bonita es la hoja del hinojo, Estas son las que podemos recoger ahora, y tan tiernas que nos permiten secarlas en verde y utilizarlas en ensalada o utilizarlas con los pescados, al igual que el hinojo florentino.
Y se conserva bien, es una planta que se conserva bien. ¿Pero qué hacemos? ¿La dejamos allí que se seque? Sí, todas las plantas que queramos utilizar para la cocina, lo propio es hacer un ramillete, separarlas un poco, dejarlas boca abajo y dejarlas secar en verde, en oscuridad, para que no pierdan los principios. Fijaros que todos los colores que hemos visto de estos frutos, no solo esos pigmentos aportan color, aportan sabor, tienen esa dualidad. A la vez que los vemos nos dan señales en el paladar. Estas señales están hechas para que los consumamos y dispersemos las semillas, es decir, no es altruismo, es un altruismo es con también recompensa. inteligencia, ¿no? Sí, inteligencia vegetal, como nos decías antes. Bueno, ¿y Espino de la Orbada? ¿Con qué tiene que ver Espino? Espino de la Orbada, Espino de los Doctores. A mí desde pequeño eran dos pueblos que me llamaban la atención. Espino de la Orbada en la zona de la Armuña, Espino de los Doctores bajando el Tormes a la izquierda de Juzbado, ¿no? En estos pueblos están entre La Vega y Juzbado. Se refiere al espino albar, al majuelo, que es el que acompañaba en esta página al hinojo, que tiene este matiz campiante en estos momentos y da unos frutos que son las majuelinas, que son unos frutos rojizos, y es el árbol que da origen a un frutal que ya es muy escaso en los huertos, que es el acerolo. El acerolo. Los acerolos eran muy abundantes en el pasado. Yo los recogía siempre y siempre que los puedo los recojo porque le encantan a mi madre. Es un fruto de estos que apenas ves y es la domesticación del majuelo. En el caso majuelo, majuelinas, espinos, espino albar, las flores blancas, por eso se llama espino albar, se han utilizado como cardiotónicos y el palo en sí, las ramas, se han utilizado para los usos de la lana, ¿no? A la hora de tejer, para hacer los malezas. Qué cantidad de nombres, bueno, podríamos contar muchos más. Raúl ha elegido los que de una u otra forma tienen algo que ver con este momento en el que nos encontramos, con el otoño, pero por supuesto, pues seguro que los que están en casa están pensando en otros muchos que son muy obvios, pues todos los que llevan, por ejemplo, el nombre de Castañar, Miranda del Castañar, bueno, hay otros muchísimos que no hemos mencionado ahora, pero que también podríamos haber mencionado, porque también la castaña es un fruto que ahora está en plena ebullición. El último día, cuando venías al programa, me dejabas una palabra que era la hojarasca. Hoy hemos hablado también de hojarasca en otro sentido. Y antes de que continuemos, quiero que me traigas un libro, porque habrás traído pensado un librito, ¿no? Vamos a nuestra sección del libro. He olvidado el libro en casa, pero hay una recopilación, antología poética de los árboles, de Ignacio Abella, el gran gurú de los árboles en España. Esa antología poética llevó a Ignacio a juntar poemas de los árboles de muy distintas partes del mundo y tiene versos que yo creo que a todos nos van a atrapar. Es un libro para llevarse al campo. Para llevárselo a un bosque. Para llevárselo al campo. Sí. Repíteme, por favor, el título y el autor. Antología poética de los árboles. Antología poética de los árboles, ¿y el autor es? Ignacio Abella. Ignacio Abella. Bueno, esto tiene buena pinta. ¿Y tú nos recomiendas esto, llevarlo así directamente al campo? Sí, el coger, abrir al azar, o las láminas, las ilustraciones son de Leticia Ruiz Fernández, y igual dejarnos llevar por el color de las láminas de Leticia y a partir de ahí elegir el poema que queremos entrar. Buena recomendación. Antes de empezar aquí a grabar el programa, hablábamos de eso, de lo interesante que es ir al campo y no ir corriendo, que siempre es una reivindicación que hacemos, ¿no? Que solemos irnos en plan marcha deportiva, de voy a subir a tal sitio y voy a hacerlo en 2 horas, y nos perdemos tanto por el camino. Bueno, buena recomendación, con el librito, con la posibilidad de apuntar cosas, en fin, lo que siempre nos recomienda Raúl. Y antes de marcharnos, lo que decía, ya saben los espectadores, les pedimos siempre a quienes nos visitan que nos den su palabra. Y la palabra que hoy me trae Raúl, después de la hojarasca del otro día. Sí, pues está vinculada. La aprendí en Asturias recientemente y es seronda. Seronda. Seronda, como suena. La seronda es la manera de nombrar la otoñada en Asturias. Y me parece tan sonora, tan eufórica, seronda. ¿No? O sea, para nombrar el otoño como tal. Exactamente, ¿no? Sí. La seronda. Para ellos es todo el proceso que ocurre en el bosque desde que entra
ese cambio de coloración hasta que las hojas caen, es la seronda. Todo el La proceso. seronda, es bonito, ¿no? Que describa un proceso como tal, ¿no? La seronda. Hoy nos quedamos con esta palabra que nos viene de Asturias, de la mano de Raúl Alcanduerca, Raúl de Tapia, nuestro botánico, biólogo, también escritor, ahí ese seudónimo de Alcanduerca, que como yo dije al empezar, nos dejó su hoja de cerezo, nos dejó las semillas del escaramujo, con el que hemos practicado hacer incluso mermeladas y alguna infusión. Y me dejas algo hoy, ¿no? Ahora cuando nos vayamos Hoy me dejas alguna... bellotas, nueces y abogallas. Y abogallas, vale, pues ahora me dejas alguna para la caja de las palabras y también de estos elementos vegetales que nos deja Raúl. Muchas gracias por haber venido. A vosotros. Y nos vemos otro día, ¿no? Para seguir hablando de botánica y de palabras. Gracias, Raúl. Nosotros nos vamos. Aquí terminamos por hoy nuestra lengua desatada. Gracias por seguirnos. Adiós.